Deportivo Querétaro forzado a renovarse si desea realmente competir en el balompié mexicano. Tenistas profesionales plantean la posibilidad de un boicot a torneos de Grand Slam. Clavadistas mexicanos regresan con 5 preseas de la Superfinal Mundial de la especialidad celebrada en China. Escándalo, bufones y opereta en el tri de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo. Arranca la versión 2026 del Giro de Italia. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia de nuestro buen amigo, el periodista Pedro Gómez. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Muchas gracias, mi querido Ed Martínez. Buenas noches, amigos del Bla 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 Deportivo. Aquí estamos puntuales a la cita. Te veo medio rojito. ¿Es el chaleco? Yo creo que es el chaleco, porque sí estaba yo muy angustiado, ansiógeno por llegar a la cita en el centro de alto rendimiento después del ultimátum que les puso Javier Aguirre. Imagínense ustedes, a jugadores profesionales hay que amenazarlos para que lleguen a la convocatoria. A ver, Pedro Gómez, danos tu opinión a propósito de esa radionovela que se inventaron los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, el cuerpo técnico del conjunto tricolor y la directiva también de los Diablos Rojos del Toluca. Pedro Gómez. Fíjate nada más lo que son las cosas, mi querido Ed Martínez, amigos del Bla 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 Deportivo. Regularmente cuando uno hace un berrinche es cuando las cosas pues no te parecen, no estás a gusto, en fin. Sí. Y esa desgraciadamente ha sido la tónica de la selección o del preparador de la selección mexicana de fútbol con la Federación Mexicana y los dueños de los equipos. Ya muchas veces hemos comentado en este mismo espacio todo el estire y afloje que ha habido en torno a que si le prestaban los jugadores, luego no, luego a veces, no podía formar bien el equipo, a veces iban, a veces no. Y ahora con lo que ha sucedido recientemente. Sí, en las horas recientes. Y todo a propósito de un mensaje en redes sociales que mandó a Mauri Vergara, el dueño de las Chivas. Correcto, sí. Donde dice, bueno, pues a ver, yo ya convoqué a mis jugadores a que estén aquí en el club, puesto que los de enfrente también están en el suyo jugando. Sí, y entrenando además. Sí, preparándose. Y por ahí alguien dijo, no, pues es que andaban de descanso de la selección. No, Anda, a ver, pues. Espérame, esos temas no existen. Sí. El caso es que la rabieta de Javier Aguirre en torno a este tema puede o no tener una razón lógica cuando desde el principio nunca le prestaron bien a los jugadores. Eso todos lo sabemos. Y algunos hasta los reportaban lesionados para que no tuvieran la complicación de acudir a la convocatoria. Correcto. Ahora, que convoca a una concentración para 3 partidos amistosos. De cara a la Copa del Mundo. Que ya estamos al cuarto para la una, ya no faltan 3 meses, ya estamos a 30 días. Así es, aproximadamente. Así es. Sí. Entonces, ¿de dónde viene todo este tema? Pues es que también los equipos de primera división, en este caso nos vamos a referir al tema de Chivas y al tema de Toluca, también tienen compromisos extraliga en torneos, algunos de carácter internacional y otros que se clasificaron a la liguilla también del torneo en México. Es correcto. Yo no veo, y esto es mi particular punto de vista, yo no veo a un equipo europeo, ahorita por ejemplo se está jugando Champions. Sí, se jugaron las semifinales y viene la final. ¿No? Se sigue jugando la liga inglesa. Sí, claro. Se sigue jugando la liga española. La liga en Francia. Bueno, la inglesa ya casi definiéndose. Faltan unas cuantas fechas. Yo no veo a ningún jugador europeo en este momento que digan, los vamos a concentrar ya un mes y ya no van a jugar en sus equipos. No. Están jugando, están teniendo minutos dentro del terreno de juego. Y un nivel altísimo de exigencia y de competencia, porque no me vas a decir que los jugadores franceses que seguramente estarán en la Copa del Mundo se están administrando en la Champions para que no los toquen y no se vayan a lesionar, ¿no? Bueno,
Hoy se dieron de hachazos el Arsenal y el PSG. Y el Perdón, y el Atlético de Madrid. de Madrid. Sí, sí, sí. Hoy. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuál es el tema de que los jugadores cumplan con sus respectivos compromisos? Con sus clubes, que además son los que les pagan, no necesariamente las federaciones deportivas. Es correcto. A ver, un día, 2, 3 días no te van a hacer la diferencia cuando desde hace 3 meses ni siquiera tenías un equipo. Hoy ya lo quieres tener a 30 días, Sí. no lo tuviste hace 3 meses o hace un año. Digo, es muy complicado de verdad insistir en que algo te va a funcionar en un selectivo o en una selección Sí. donde jamás has tenido un equipo base. Ok. Eso es lo ok. que ha estado pasando en la selección. Hoy, a 30 días, Javier Aguirre quiere tener un equipo base. Yo creo que mi muy particular punto de vista, no es el momento para tener en la base. La base ya la tuvo que haber tenido desde antes. A ver, entonces, si te estoy entendiendo con justicia, tú no estás ahorita adentrándote en el episodio que fue absolutamente bochornoso y vergonzoso de las horas recientes, sino en más bien parte del proceso que los ha depositado precisamente en esa encrucijada, que es una absoluta tontería. Correcto, porque lo que acaba de suceder es un berrinche. Sí. Y un berrinche nunca tiene importancia. Jamás le debes tomar importancia a un berrinche, menos en el deporte de alto rendimiento. Ok. Aquí lo hemos tocado muchas veces el tema. El deporte de alto rendimiento tiene planeación, tiene una ruta crítica, Así es. tiene un objetivo, Una tiene calendarización. una metodología. Así es. Si no la tuvieron desde hace 3 años, 2, 1, Desde que 3 supieron meses, que iban a ser sede y que no iban a tener que eliminarse, porque el hecho de ser sede de la Copa Mundial junto con Estados Unidos y Canadá ya te daba el boleto para la cita mundialista. correcto. Si no la tuvieron hace 3 años, Sí. buscarla a 30 días no va a dar ningún resultado positivo. Es mi humilde opinión. Bueno, pues ahí está abriendo el debate Pedro Gómez. Nosotros hacemos uno en primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Un acto completamente de opereta es el que han protagonizado los dirigentes de un par de clubes de fútbol de paga en México, los supuestos señores de pantalón largo de la Federación Mexicana y desde luego el técnico nacional Javier El Vasco Aguirre. Como si se tratara de un llamado de contentillo, algunos equipos de la División de Honor decidieron no atender un acuerdo con el cuerpo técnico de la escuadra tricolor y provocaron una pequeña crisis digna de alguna telenovela mexicana. Al final, como les es propio y ampliamente conocido, todos los actores y protagonistas recularon y el convenio alcanzado desde el mes de marzo tuvo que respetarse. Quedan allí las amenazas absolutamente pueriles del cuerpo técnico del tricolor, de la propia Femex Food y desde luego exhibidas las triquiñuelas de quienes saben y asumen que en el balompié profesional de México todos son iguales ante las normas y acuerdos, pero siempre existen unos más iguales que otros, y si no lo cree usted, pregunte de estos temas a la oncena de Cuapa. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a invitarles, como lo hacemos cotidianamente, a interactuar con nosotros de manera mucho más intensa, de tal forma que vamos a la pregunta encuesta de esta noche, que es muy sencilla. Ya conocemos a los finalistas de la Liga de Campeones de Europa, ya lo mencionó Pedro Gómez. El Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y el PSG, que es el monarca reinante, hizo lo propio con los tedescos del Bayern Múnich. Así es que, bueno, pues en esta circunstancia, la pregunta es, ¿el PSG repetirá como campeón de la Liga de Campeones de Europa? Esa es la pregunta. Díganos usted, sí creo que va a repetir o no creo que vaya a repetir como monarca el equipo que comanda el español Luis Enrique Martínez. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. A ver, Pedro Gómez, estamos entonces con el tema del berrinche, dices tú, de Javier Aguirre, porque lo que ha trascendido a lo largo de las horas recientes
es que efectivamente dos de los elementos que se supone tenían ya una plaza asegurada en el tricolor de cara a la Copa del Mundo, es decir, Alexis Vega y Jesús Gallardo, habían recibido la autorización para disputar el partido de vuelta de la mal llamada CONCACAF Champions, en donde están enfrentando al equipo de Los Ángeles, que por cierto el marcador está favoreciendo al equipo mexiquense hasta ahora 2-0 y faltan menos de 10 minutos del tiempo regular para que concluya ese partido. Bueno, cuando trasciende a través de los medios de comunicación esta circunstancia, ello provoca, amigos Pedro Gómez, distintas reacciones y una muy puntual e incluso airada, irritada, por parte del propietario de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el señor Amaury Vergara. Sí, claro, yo hubiera hecho lo mismo. Digo, a ver, al Toluca le permiten que 2 jugadores convocados a esta concentración para 3 partidos amistosos jueguen CONCACAF Champions cuando ya habían dicho que no, que si ya los convocaban a la concentración era ya para cuando había un acuerdo previo incluso en la asamblea de dueños. Claro, y así se tomó y así se aceptó. Y así quedó asentado en el acta de esa reunión. Y así se votó, Ajá. porque se vota, es una asamblea de dueños. Digo, si yo veo que los de la casa de enfrente están jugando y los míos, que yo estoy en la liguilla, es el caso de Chivas, y aporté 5 jugadores a la selección. No, 5 titulares además. Titulares además, que por lo menos en la selección comentábamos fuera del aire, 3 serán titulares, los 2. Casi absolutamente seguro. Seguramente en algún momento entrarán de cambio, pero a ver, Chivas, que no puede usar a 5 jugadores, y Toluca, que sí usó a 2, digo, yo también me molestaría. Digo, es una reacción casi natural, digamos. En el entendido que si ya quedamos en algo. Sí, ya acordamos algo. Sus famosos pactos de caballeros. Sí, imagínate. Bueno, eso es lo que dicen ahí ellos, sí, ¿no? eso es ser un caballero, el pacto imagínate. de caballeros. Ya incluso quedó, como tú bien comentas, asentado en un acta protocolar que va a ser así. Que es de conocimiento público, además esa acta. ¿Por qué entonces no se cumple la palabra que se empeñó en ese momento y se dijo que ya ahora sí, jugadores convocados a la selección y ya nosotros vemos cómo nos la arreglamos con nuestros compromisos en nuestros respectivos clubes? Sí, porque eso se habló, se discutió y se acordó con muchísima anticipación. Vamos a compartir con ustedes la publicación que hizo a través de las redes sociales Amaury Vergara, ya que en la federación nadie le tomaba la llamada, estaban todos tan ocupados, Duilio Davino boleando las zapatillas que ya no va a usar, estaba tan ocupado, Mikel Arreola jugando en el Frontón México estaba tan atareado, no tenía tiempo de tomarle la llamada a Amaury Vergara, y entonces dijo Amaury Vergara, los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruía a la dirección deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. Bueno, porque todos sabemos, nadie ignora que el Guadalajara está metido en la liguilla, va perdiendo 3-1 con Tigres y si podía disponer o echar mano de sus mejores elementos, pues yo encantado y los convoco. Y si además, como dice Pedro Gómez, en la casa de enfrente se permiten esas licencias, pues entonces también me las voy a permitir yo. Ahí está la publicación de Amaury Vergara, que reitero, según sus propias declaraciones y los propios medios de comunicación asentados allá en la Perla de Occidente, señaló, expresó y sostuvo que nunca nadie en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol le tomó la llamada para intentar aclarar esta situación. Pedro Gómez. Fíjate nada más, la inteligencia con la que el señor Amaury Vergara contesta, porque les contestó una acción. Sí. Decir que los acuerdos son válidos solamente cuando ambas partes lo respetan. Sí, correcto. Ahí es una, ahí tiene le asiste la razón. Completamente. Ahora dice, le instruí a la dirección deportiva claro, que nuestros jugadores se reporten mañana en su chamba. Sí, en el club, donde cotidianamente asisten. 2 cosas en las que le asiste la razón en su declaración, porque aparte son suyos los jugadores. Sí. No son ni de la federación, correcto, ni ni menos de Javier Aguirre, que está clarísimo, ¿no? Entonces, yo creo que es correcto en toda la oración y en toda la estructura de cómo dio su respuesta. Sí, correcto. Le asiste completamente la razón.
no entiendo por qué el berrinche ahora Sí. y por qué la justificación de cuando tú sales a justificar algo que nadie te pidió justificar. Bueno, Es esa que estás fue... aceptando que Ajá. rompiste el pacto de caballeros. Claro, esa fue la reacción de Amaury Vergara. Y entonces cuando esto trasciende a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, entonces sí, en la Federación Mexicana de Balompié y en la Comisión de Selecciones Nacionales se alteran y comienzan a buscar una clase de respuesta. Y hubo una reacción, otra vez coincidiendo con Pedro Gómez, absolutamente arrebatada, alterada, ¿qué podríamos decir? Completamente ansiógena y caprichosa de lo que sucedió ante este reclamo absolutamente correcto de Amaury Vergara. Lo vamos a compartir con ustedes luego de esta breve pausa. Regresamos. No hubo fecha oficial ni puntuable para la Copa Mundial de Clavados en Guadalajara, pues la fecha calendarizada, lastimosamente, coincidió con los acontecimientos violentos en el contexto de la detención de uno de los capos del narcotráfico en México. Aún así, los competidores mexicanos se prepararon para asistir a la llamada Superfinal Mundial de la especialidad que se ha efectuado en China y en donde los saltadores ornamentales tricolores han brillado con luz propia. Osmar Olvera, multimedallista mundial, y Randan Willers, clavadista de talla mundial, son quienes se han destacado por el representativo mexicano, el cual ha acumulado un total de 5 medallas para el equipo tricolor. En ese contexto, se ha confirmado que de nueva cuenta nuestro país está considerado para el calendario de pruebas de carácter internacional, con la posibilidad de albergar una prueba puntuable en la Perla de Occidente este mismo año. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, les actualizamos el tema de los Diablos Rojos del Toluca, que ante los acontecimientos, uno se pregunta, ¿para qué quería Antonio Mohamed a Jesús Arellano y Alexis Vega para este partido de la ronda semifinal de la mal llamada Conca Champions? Toluca 4, Los Ángeles Fútbol Club 0, con lo cual, bueno, pues ya Toluca y Tigres van a disputar la final de la Conca Champions en esta versión del 2026. Imaginen ustedes. Bueno, ya les decíamos, antes de ir al comunicado, vamos con la pregunta encuesta de esta noche, a ver si se movieron los porcentajes. ¿El PSG repetirá como campeón? El 68% dicen que sí. El 32% dicen que no. Bueno, están considerando que el Arsenal no será el adversario de cuidado que algunos consideran. Bueno, el PSG entonces aparece como favorito. Continúe comunicándose con nosotros, contéstenos, participe. ¿Usted cree que el PSG va a repetir como monarca de la Liga de Campeones de Europa? 720-214-2537. Si nos acompaña a través de las redes sociales, por esa vía, háganos saber su opinión. Bueno, al comunicado de Amaury Vergara, que desató una auténtica crisis en las oficinas, y además apuntando a lo que muy correctamente expresaba Pedro Gómez, que el comunicado a través de redes sociales de Amaury Vergara fue completamente claro, no había lugar a ninguna duda. La redacción fue cristalina, transparente, no necesitaba ninguna clase de interpretación. Y vean ustedes el contraste. Comunicado de prensa 28 del 2026, Selección Nacional de México. Bueno, dice Ciudad de México a miércoles 6 de mayo. La Selección Nacional de México informa. Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los 3 partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia y la Copa del Mundo iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la Liga MX convocados por el director técnico Javier Aguirre. Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo. ¿Cuándo había usted observado que a un plantel profesional lo tenga usted que amenazar de que si no llega a la concentración, olvídense de participar
en la Copa del Mundo. A ver, Pedro Gómez, hay quienes sostienen que Javier Aguirre tiene un enorme poder al interior del balompié mexicano. Con esto me queda clarísimo que eso es un gran mito, porque quien realmente tiene poder no necesita amenazar a absolutamente nadie. Pedro Gómez. Me acordé ahorita de la famosísima y por supuesto muy querida serie del Chavo del Ocho. Ajá, sí. Cuando a Kiko le hacía algo el Chavo. ¿Alguna travesura? Sí, salía la Popis y le decía, acúsalo con tu mamá, Kiko. Sí. A ver. Sí. O sea, de verdad, este tipo de reacciones. Y que es un comunicado oficial, ¿eh? No, y además, bueno, dice, es un comunicado de la Selección Nacional de México. Sí, Y sí vi tu gesto cuando dijiste Selección Nacional de México. Bueno, a ver, ni siquiera existe, vamos, Sí, o sea. como instancia eso no existe. Sí, eso no existe, es correcto. O sea, no es una institución, ni está debidamente reglamentada, es nada más ni tiene un carácter jurídico, nada, ni mucho menos, no ni una personalidad jurídica. Es correcto, no existe. Entonces, bueno, por ahí empezamos ya. Sí. Ese comunicado debió haber sido de la Federación Mexicana de Fútbol. Correcto. Que esa sí existe. Sí. Y sí tiene un carácter legal. Correcto. Y sí puede de alguna u otra manera influir en los temas de la liga. O incluso la propia Liga MX. Incluso la propia Liga MX, claro, por supuesto. Ahora, analizando el contexto de este comunicado, ni siquiera esa lista que pasaron el 6 de mayo, el 28 de abril, Ajá. ni siquiera está completa con los jugadores que van a alinear o que van a hacer banca. La lista final. La definitiva. No es esa. Correcto. Porque faltan ahí muchos jugadores que juegan en Europa, que seguramente van a tener un lugar en la Selección Nacional de México. Sí. Y en este momento solo me voy a referir al caso de Raúl. De Raúl Alonso Jiménez. Por ejemplo, él sí va a estar, pero no está en esta lista. ¿Qué quiere decir? No está en esta lista. Y si no llega a cenar a las 8 de la noche hoy, no va a estar en la selección, ¿o cómo? Ahí están hablando de los que alinean en la Liga MX. Los que están en el extranjero, pues tienen otras salvedades y son otras sus condiciones. Entonces no está completo el equipo, eso quiero llegar. Sí, por es supuesto correcto. que no está Entonces, completo. el berrinche que acaban de hacer, porque si los jugadores juegan o no juegan, a ver, ahorita Toluca acaba de ganar sin los dos jugadores que tiene convocados Javier Aguirre. Exacto. A ver, ese tipo de temas. Por ese tipo de temas es que el fútbol mexicano está tan mal a nivel internacional, porque en sus bases, en fuerzas básicas, en los campos llaneros, el fútbol mexicano es muy bueno. Sí, hay mucho talento allí. Hay mucho talento y gran calidad de jugadores. Aquí lo hemos visto, de Querétaro han salido muchos y de otras partes y de otros estados del país. Pero a ver, entonces, si ese talento no lo ocupan, si ese talento no lo proyectan, no lo llevan, no hay una ruta, lo respaldan, si no lo desarrollan. Ya lo dijo el mismísimo auxiliar técnico de Javier Aguirre, que el fútbol amateur está trastocadísimo por la corrupción que hay en las altas esferas del fútbol. Lo dijo aquí en Querétaro. No me lo estoy inventando. Rafael Márquez. ¿Qué esperan entonces de un selectivo que va a encarar una Copa del Mundo cuando nunca hubo un trabajo previo a 30 días? Y con estos berrinches, yo creo que en este momento los equipos que van a enfrentar a México en la fase de grupos se deben estar muriendo de la risa. Por supuesto. Nosotros hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Se llevó a cabo la ceremonia protocolaria de la presentación de los equipos oficialmente inscritos para tomar parte en la versión 2026 del Giro de Italia, una de las 3 grandes pruebas por etapas del ciclismo para profesionales. Un total de 23 formaciones que dan un acumulado de 184 pedalistas son los formalmente registrados para la justa que se disputará en los días comprendidos del 8 al 31 de mayo, comenzando con una etapa inicial en territorio búlgaro. Siendo la edición número 109 de esta prestigiada carrera, ganada el año anterior por el británico Simon Yates, se ha confirmado que este corredor, ya retirado del profesionalismo, no tomará parte en la justa itálica.
En contraparte, el danés Jonas Vingegaard estará en las carreteras de la bota itálica, al igual que el colombiano Egan Bernal, quien ya ha triunfado en esta carrera y quien aparece entre los favoritos para acreditarse en definitiva la maglia rosa del Giro de Italia. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a ver si se han modificado los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. El PSG repetirá como monarca de la Liga de Campeones de Europa. El 60% dicen que sí, el 40% dicen que no. Bueno, está quedando claro que hay mucho favoritismo para el equipo francés que dirige el español Luis Enrique Martínez. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Bueno, cuando se descubre el entuerto, no, es que Mikel Arriola recibió la solicitud de Toluca y él consultó con Duilio Davino y Davino le preguntó a Javier Aguirre y Aguirre dijo, sí, que jueguen, si el turco los necesita, que jueguen, no pasa nada. Bueno, cuando se descubre ese entuerto, convocan a una rueda de prensa que no duró más allá de 7 minutos, sin la posibilidad de que ningún reportero preguntara nada. Yo no sé para qué convocan una rueda de prensa, emitan otro boletín tan mal redactado como el que les acabamos de compartir, y no hubiera sucedido nada, pero pusieron ahí a Javier Aguirre y a Duilio Davino con su cara de peso, pues a comparecer ante los reporteros, que les reitero, no pudieron preguntar nada. Y entonces viene el comunicado oficial, porque lo otro había sido una publicación a través de las redes sociales de Amaury Vergara. A nuestra afición y a la opinión pública, estamos enterados que se respetarán los acuerdos que se tomaron meses atrás, luego del posicionamiento emitido por la presidencia del Club Deportivo Guadalajara. En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026 y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma. Y entonces ahí Duilio Davino, Javier Aguirre y por supuesto Mikel Arriola respiraron hondo, ¿verdad? Jugadores, cuerpo técnico y directiva, confiamos en que la unión que ha mostrado la afición en las últimas horas se verá reflejada para hacer pesar el Estadio Akron en nuestro compromiso de liguilla. Atentamente, el Club Deportivo Guadalajara. Pedro Gómez. Hombre, qué clase de caballerosidad Sí, ¿no? y de decencia acaba de... Sí. De diplomacia, ¿verdad? De diplomacia le acaban de dar a la Federación Mexicana de Fútbol, Mexicana de Fútbol, el Club Deportivo Guadalajara. De verdad, mis respetos para quien esté manejando en este momento ese tipo de comunicados, porque está expresamente diciendo que nos la hicieron, respetamos eso, nosotros íbamos a cumplir, aunque allá ellos no se haya cumplido el acuerdo. Nosotros sí. No correcto. Le vamos a impedir a nuestros jugadores el sueño de cualquier futbolista, que es asistir a una Copa del Mundo. Correcto. Sabemos que sí nos merma, pero vamos a sacar la cara, la afición lo sabe, y seguramente pensando ya no en este torneo, Sí, claro. Va a ser muy difícil remontar contra Tigres. Sí. Están pensando ya en el siguiente. Si Chivas no hace un buen papel en liguilla en este torneo, seguramente tendrá las bases para hacerlo en el que sigue. Eso yo creo que es la mayor ganancia que en este momento tiene el Club Deportivo Guadalajara, que como está trabajando en este momento, le va a dar otra vez para posicionarse como uno de los grandes, como siempre lo ha sido, pero desgraciadamente dejó de ser protagonista en el fútbol mexicano. Muy bien. Bueno, ¿qué pasó en las oficinas del Club Deportivo Toluca? Que debo decir, es una institución, y lo digo perfectamente entendiendo a qué se refiere ese término, muy seria, muy comprometida, pero se tardaron, compadres, como 48 horas en reaccionar. Toluca, Estado de México, a 6 de mayo del 2026.
El Deportivo Toluca informa que con relación a lo acontecido en las últimas horas respecto a nuestros seleccionados nacionales Jesús Gallardo y Alexis Vega, es importante puntualizar lo siguiente. El Deportivo Toluca actuó en todo momento conforme al acuerdo de asamblea de dueños y apegada al reglamento de la propia Federación Mexicana de Fútbol. Se solicitó con anticipación una autorización específica para que los posibles seleccionados pudieran presentarse en la semifinal de vuelta de la CONCACAF, dado que no contravenía lo acordado y la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto es, por decirlo menos, incierto o inexacto, porque hay un acuerdo de la Asamblea de Dueños donde dice que el último partido que podrían actuar los jugadores de Toluca sería el partido de ida de la semifinal de la Conca Champions. Esta solicitud se empezó a gestionar desde el arranque del torneo Clausura 2026 y desde el inicio de la competencia de la Copa de Campeones de la CONCACAF, considerando que esta posibilidad aplicaría para cualquier equipo que tuviera seleccionados participando en la Liga MX y que accediera a semifinales de dicha competencia. Sabemos que otros equipos de nuestra liga hicieron gestiones equivalentes. Además, las fechas del acuerdo ni el reglamento lo prohibían, dado que los compromisos no alteraban el plan de la selección mexicana. Por eso mismo se puso en la mesa dicha alternativa. No, sí alteraba. Si ya habían convenido una cosa, ¿por qué solicitas algo que contraviene lo que yo habías acordado? Perdónenme, pero eso es muy elemental. Ahora bien, ante el reciente comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, el Deportivo Toluca ha decidido apoyar a sus seleccionados y a la selección mexicana, aún en contra de su propio interés. El club liberará y prescindirá de ellos para el compromiso crucial que tiene esta noche en la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la CONCACAF, a pesar de que por el escaso tiempo con el que se nos informó el cambio de decisión, nuestros dos jugadores no podrán ser sustituidos en la convocatoria ante Los Ángeles Fútbol Club para cumplir con los lineamientos de la CONCACAF. Dicho lo anterior, esta instrucción reitera el apoyo y compromiso absoluto que históricamente ha tenido con el fútbol mexicano, además de no querer afectar la carrera de nuestros jugadores. Bueno, si había un acuerdo con antelación, ¿por qué solicitas una autorización que va en contra del acuerdo y del convenio que con meses, con semanas de anticipación ya habían acordado en la asamblea de dueños? No importa que la lleves muy bien con Mikel Arreola, me queda claro que son compadrísimos. No importa que Javier Aguirre les tenga en altísimo aprecio. No importa que la Federación Mexicana de Fútbol les perdone casi todo, como al América, que ya sabemos que ahí las cosas son diferentes. Eso no importa. Respeten los acuerdos que ustedes mismos han aprobado. Con todo respeto, el Deportivo Toluca, quienes trabajan en esas oficinas, han quedado, al igual que Mikel Arriola, al igual que Duilio Davino y por supuesto el propio Javier Aguirre, completamente exhibidos. Y ya lo dijo aquí a lo largo de todo el programa Pedro Gómez. ¿Cómo lo quiso resolver Javier Aguirre? Pues con otro capricho. Y ahora vienen, y el que no llegue antes de las 8 no va a la Copa del Mundo. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ha comenzado la temporada de los torneos de tenis efectuados sobre superficie de arcilla, que tienen como gran colofón el certamen abierto de Francia, esto es, el prestigiado Roland Garros. Aunque en el calendario todo parece marchar de acuerdo a lo previsto, cuando los organizadores de la competencia en la Ciudad Luz han comunicado públicamente la bolsa de premios para los ganadores del torneo, la situación se ha complicado sobremanera. Raquetistas tanto de la rama femenina como de la varonil han señalado que el monto de los premios en económico no se corresponde con los porcentajes que otras competencias ofrecen y han amenazado abiertamente con un boicot a la justa francesa. Yannick Sinner,
Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz e Iga Swiatek aparecen entre los profesionales del tenis que han reprochado a los organizadores del Torneo Abierto de Francia su falta de empatía y han expresado airadamente su desacuerdo con el certamen de Grand Slam. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se han modificado los porcentajes. ¿Repetirá el PSG como campeón de la Liga de Campeones de Europa, la Champions, pues, como todos los aficionados le identifican coloquialmente a este torneo? El 65% dicen que sí. Continúa incrementándose el favoritismo de los parisinos sobre el Arsenal. El 35% dicen que no, que el PSG no va a repetir como campeón. Continúa comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña a través de las redes sociales, por esa vía, háganos saber su opinión. Y bueno, para intentar cerrar el tema del caprichito de Javier Aguirre y la exhibida que ellos solitos se dieron y que Amaury Vergara les demostró de manera cristalina y contundente cómo se debe manejar una situación crítica. Pedro Gómez, que está tan acostumbrado a andar con los políticos, el war room, ¿verdad? El cuarto de guerra. Bueno, en la selección mexicana queda claro que de eso no entienden absolutamente nada y de resolver una crisis tampoco. Pero bueno, Pedro Gómez es el autor, bueno, eso me está diciendo el productor, el ingeniero Alan Ávila, de esta convocatoria. Dice, el que no quiera ir con Javier Aguirre, no se preocupe, tenemos otra convocatoria más chida, más divertida y más amable. Interesados de alinear con el tricolor, presentarse con short blanco, no short, short blanco, entiendas esto, calcetas rojas y playera de metálica, Rey Misterio o blanca, convoca el Vasco Aguirre. Ahí está resuelto el tema, no importa que no lleguen a las 8 de la noche, está esta otra convocatoria a la cual cualquiera puede acudir, cualquier interesado. Pedro Gómez, ¿ya estás listo con tu short blanco? Mi short. El short, exacto. Short. No con el short, no, con el short blanco. Con el short. Oye, y la playera de metálica, ¿eh? Ah, por supuesto. ¿Sí? ¿Ya estás listo? Claro, que viva el rock and roll. Fíjate, bueno, pues ahí está cómo lo han resuelto los aficionados, que por supuesto observan que este equipo nacional llega absolutamente comprometido. Me imagino cómo será la atmósfera de esa convocatoria. Sí, claro, nos trajeron, nos hicieron, como decimos usted y yo coloquialmente, manita de puerco, y nos amenazaron que si no llegábamos antes de las 8, olvídate de la Copa del Mundo. No recuerdo en el pasado reciente, y bien podría remontarme, todavía no había nacido ni el productor. Copa del Mundo de México 1900, no, tampoco nuestra realizadora. Copa del Mundo de México 1970, de allá para acá. No recuerdo que nunca jamás el seleccionador nacional haya tenido que amenazar a sus convocados para que asistan al llamado. Pedro Gómez. No, jamás. A ver, esto es histórico. Sí. Ridículamente histórico. Sí, ridículamente histórico. Es ridículamente histórico si tomamos en cuenta que el fútbol en nuestro país pues es el deporte más popular. Y que mueve todas las masas. Sí, ¿no? sí. Y muchos aficionados al fútbol le dan o le damos la importancia respectiva con nuestras aficiones. Sí. ¿no? Cada quien sigue al equipo que quiere. El de su preferencia. El que ha seguido por años, sí. O por el que le tiene un cariño hasta del lugar familiar, en que nació. Del lugar en que nació, en fin. Sí. Es válido todo eso. Sí. ¿Cómo te explicas entonces que un berrinche de estas dimensiones sí. se tenga una explicación lógica en un país donde casi el fútbol es una religión? Sí, esto es cierto. Y aparte es tomado por la gente que nos gusta el fútbol como un deporte serio. Sí. En el que a veces nos desahogamos o a veces hacemos estrategia, todos jugamos al director técnico. Sí, claro, sí. Y que un director técnico que selecciona a lo mejor del país y además para ir con vastísima experiencia, que eso es todavía más imperdonable, Pedro. Es correcto. Esta es la tercera ocasión que va a dirigir
a la selección de México en una Copa del Mundo. Es correcto, no es alguien que salió ahí por generación No es un espontánea, improvisado, no es un digamos, ¿no? improvisado. Es decir, ¿cómo se explica uno que un seleccionador que va a llevar supuestamente a lo mejor del país Sí. a jugar fútbol a una Copa del Mundo salga con papelitos de este tamaño? La Sí. verdad, a ver, dicen que cuando tú quieras conocer a una persona le tienes que dar tantito poder. Ok, Yo no sé qué le movió a Javier Aguirre o qué clase de poder tuvo Sí. dentro o fuera de la selección o de la federación o de la liga, sí. como para moverle a expresar de esta manera su descontento o Sí. su desacuerdo Sí. por las declaraciones que se estaban dando en ese momento, sobre todo las de Amaury Vergara. Su berrinchito. Sí, su berrinchito. Ajá. O sea, el que no llegue, Olvídese de la Copa del bueno, Mundo. es más, olvídese de cenar y del postre. Bueno. Nosotros hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Nadie puede explicar con claridad por qué una quinteta hebrea celebra sus partidos como local en la postemporada de la Euroliga de baloncesto en territorio de Bulgaria. En esta circunstancia se encuentra rivalizando con la escuadra del Real Madrid, en donde los españoles mantienen una ventaja de 2 juegos contra 1 y les basta un solo triunfo más para eliminar a los israelitas de Tel Aviv. De cualquier manera, el llamado playoff del certamen continental no ha carecido de sobresaltos, pues en el enfrentamiento en Atenas entre el anfitrión Panathinaikos y la escuadra de Valencia, los entrenadores de ambos conjuntos fueron expulsados. Ciertamente no es la mejor manera de competir, y más aún en la capital helénica, pues será esta urbe, justamente, la anfitriona de la gran final de los 4 grandes de la Euroliga de baloncesto varonil. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos con los porcentajes definitivos de la pregunta encuesta de esta noche. ¿El PSG repetirá como monarca de la Liga de Campeones de Europa? El 52% dicen que sí, el 48% dicen que no. Bueno, pues gracias a todas las personas que se tomaron la molestia de participar en la pregunta encuesta de esta noche, que te extiendo, Pedro Gómez. El PSG vencerá al Arsenal para repetir como monarca de la Champions, de la Liga de Campeones de Europa. Y aquí es donde hablamos precisamente en este ejemplo Ajá. de lo que es una ruta para llegar a un objetivo. Ok. No es casualidad que el PSG está metido en esta instancia, Sí. porque el trabajo que ha tenido el técnico Luis Enrique ya hace más de 2 años con el PSG, Sí. cuando lo levantó estaba prácticamente desmantelado. Y que se desprendió de todas las estrellas, ¿eh? Es correcto. Adiós Neymar, adiós Messi, adiós Mbappé. No me sirven para mi proyecto. Es Muchas correcto, gracias. Es correcto. Desmantelaron completamente al equipo de estrellas. Ajá. Digo, son buenos jugadores, Sí, pero sí. juntos no hicieron nada. Ajá. Armó un equipo competitivo, él trajo a jugadores y les dijo, señores, a los dueños del PSG, con esto vamos a dar resultados. Sí. Ahí está. Sí. El año pasado me dolió muchísimo y este año me dolió todavía más, porque yo tengo cierta afición por el Liverpool, Ok. de la liga inglesa. Sí. Bueno, el año pasado el PSG sacó al Liverpool De la Liga de Campeones en de cuartos Europa. de final igual, Sí. lo sacaron, llegaron a la final y la ganaron. Ujú. Este año el PSG volvió a sacar al Liverpool, lo volvió a sacar Sí. y seguramente va a ser campeón de la Champions. No es casualidad, la verdad es que no es casualidad. Yo digo que el PSG sí va a ser bicampeón, Ok. porque el equipo está jugando de maravilla, juegan en equipo como se debe jugar y Ujú. tienen un técnico que tiene la cantidad de experiencia sí, que correcto. tú me digas en torneos internacionales. Correcto, desde su época de jugador en activo que lo ganó prácticamente todo
con el Real Madrid, con el Barcelona y por supuesto con la selección de España. Bueno, agradecer por supuesto a la gente que nos envía saludos. Toño de ProAuto, Toño, un saludo. Mañana tenemos toda la información de lo acontecido en NASCAR México Series de la Ciudad de México. Ricardo Arenas, mi querido Richard, un saludo y ojalá nos veamos pronto en Puebla, allá en la cuarta cita de la temporada de NASCAR México Series. Alma Arias también nos deja saludos, gracias. David Elías, mi querido David Elías, bueno, todavía tenemos mucho material de la serie final de los 8 grandes. Carlos Guerrero también entró en contacto, muchas gracias. Paco Pulido igualmente se comunicó con nosotros y Gustavo Vega también nos deja saludos. Bueno, pues muchas gracias a todos ellos. Y vamos a cerrar, por supuesto, con lo que está sucediendo ya en términos de la postemporada, la liguilla, como le gusten ustedes llamar, al balompié de la División de Honor, la victoria de Tigres sobre Guadalajara 3-1, el tropiezo de Atlas en el Estadio Jalisco ante Cruz Azul 3-2, el América con 2 penales regalados y una, ¿qué podríamos decir? Una exoneración antirreglamentaria, empata con los Pumas a 3 tantos y Toluca cae en casa ante el Pachuca. Los partidos de vuelta, que serán hasta el próximo fin de semana, aquí los tenemos sábado 9 de mayo, Guadalajara en el estadio que construyó Jorge Vergara, será anfitrión de los Tigres de Universitario de Nuevo León. Cruz Azul allá en el Cuauhtémoc de Puebla recibe a los rojinegros del Atlas y el domingo 10 de mayo, Pachuca en el Estadio Nuevo Hidalgo o Nuevo Huracán le hace los honores al bicampeón del fútbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca, y en el Estadio México 68 en la capital del país, Pumas va a recibir al conjunto de Coapa. A ver, Pedro Gómez, tus favoritos para avanzar a la ronda de semifinales en la liguilla del fútbol mexicano. Híjole, con todo el dolor de mi corazón me gustaría que pasara a Chivas por el trabajo que habían estado haciendo o han hecho a lo largo de toda la campaña. Sí. Sí se vieron mermados, sí se notó. Sí, claro. La verdad es que los chavos están jugando, pues ahora sí que con lo que tienen, con lo que traen. Seguramente van a seguir dando resultados, pero esta vez yo creo que no. Esta vez yo creo que sí pasa Tigres. El tema de Cruz Azul Atlas, aunque está un poquito medio cerrado el tema, Cruz Azul es más canchero, es más, en el regreso todavía se... Y tiene la ventaja propiamente ya en el marcador. Tiene la ventaja del marcador y está en su casa. Yo creo que pasa Cruz Azul. Con Pachuca y Toluca, híjole, el tema de que Pachuca haya ido a vacunar a Toluca a su casa en la ida 1-0. Sí, y el partido que acaba de disputar en este momento Diablos Rojos, no tuvieron el descanso de la semana completa. Yo creo que por envión anímico sí tiene mucha posibilidad Toluca de levantarse sobre Pachuca, aun cuando Pachuca esté en su casa. Sí. Pachuca generalmente no ha sido un muy buen local. Y Toluca sí sabe jugar fuera. Y está defendiendo el bicampeonato además. Y además sí tiene con qué irse al frente. O sea, digo, a ver, que 2 jugadores no los tenga ahorita, el caso de Alexis Vega no le va a hacer falta a Toluca. Yo creo que ahí sí pasa Toluca. Y el Pumas América yo creo que sí pasa Pumas. ¿Te encantaría que quedara eliminado el conjunto de Coapa? No me encantaría, pero América en esta ocasión no lo veo como para poderle competir a Pumas, que todavía es más vertical en el juego. Ese juego sí lo vi completo el fin de semana. Sí. Fue un juegazo, a mí me gustó mucho. Muy entretenido. De ida y vuelta. Sí. Y yo vi más fuerte a Pumas que a América, y eso que América estaba en su casa. Correcto. Bueno, pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Pedro Gómez, gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Así será, mi querido Ed Martínez, aquí estaremos puntuales a la cita. Gracias, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.